¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Esta es una emisión más de Periodismo en Plural. Y esta noche con un invitado muy especial para nosotros porque, y estoy segura también para usted, porque el tema que vamos a tocar es algo que nos debe de importar y que ojalá me equivoque, pero a veces como que lo pasamos de largo. A veces creemos que a nosotros no nos afecta, es más, ni siquiera los queremos aquí. Y usted va a decir si es cierto, porque el tema es migración. ¿Qué tanto nos afecta? ¿Qué tanto nos tenemos que involucrar? Y obviamente para hablar del tema, ¿quién mejor que el padre Javier Calvillo, sacerdote y director de la Casa del Migrante? ¿Cómo está, padre? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias, Mina, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Y si es cierto, ¿no? Hablamos de migración y es así, ay, no, pues yo qué, o sea, a mí no me interesa, es más, ojalá y no estuvieran aquí. A Claro. veces hasta eso pensamos. Sí, padre. sí, claro, definitivamente. ¿Cómo se puede entonces describir a la migración y cómo nos afecta o cómo debe de interesarnos o por qué debe de interesarnos? Yo creo que cuando hablamos de migración hay que hablar que es algo que lleva el ser humano en su persona, en su naturaleza y en su evolución. Definitivamente eso es lo que hace que tengas en potencia la migración. Podemos ver cómo países han surgido de una manera. Tenemos diferentes migraciones, los jornaleros, los desplazados, infinidad. Entonces, yo creo que el ser humano tiene en sus genes, tiene en su naturaleza la potencia de migrar. Incluso vamos evolucionando y dentro de esa evolución va a ir la raíz. En tu naturaleza está la semilla de migración. Y no necesariamente fuera del país, o sea, puede ser aquí. Definitivamente por eso están los desplazados, ¿no? Lo que vemos ahorita en México o en diferentes países. Entonces, es interesante cómo conforme ha avanzado la historia, más gente se va preparando, va etiquetando y va descubriendo que hay diferentes tipos de migración que se vive o que se está viendo ahorita en la actualidad. ¿Y por qué, a pesar de ser una ciudad fronteriza, que deberíamos estar acostumbrados a los migrantes, que somos parte de esta migración, Así muchos de los que llegamos Así aquí, es. ¿por qué ahora con toda esta avalancha que hemos tenido desde hace ya varios años, Así es. no sé, yo siento más resistencia? ¿Por qué, padre? ¿Qué sucede? Sí, yo creo que de veras hay gente incluso que nos habla a la Casa del Migrante, nos recuerda el 10 de mayo, hay gente que nos amenaza, hay gente que habla feo. Por ejemplo, hemos estado en tiendas donde nos dan el redondeo y cuando hemos ido allí la gente nos grita y nos dice, yo no sé por qué atienden a esos, yo no sé por qué les dan a esos, yo no sé por qué esto pasa. ¿Verdad? Entonces, dentro de, aunque tenemos vaya, esa semilla en nuestra naturaleza de migración, de migrar o de evolucionar, también está el otro aspecto de la discriminación, de sentir egoísta, de ser racista, de decir, no, yo soy fuerte, yo soy el único, entonces se da mucho. ¿Pero por qué? Como que es parte de la soberbia de la persona, como que él es el egoísmo. Vemos cómo países cierran sus fronteras, vemos cómo ahorita incluso dentro del país o incluso dentro de una sociedad a X personas se le tacha de X, no puede tener, no tiene acceso. ¿Verdad? Ha tocado, por ejemplo, en la migración cuando son indígenas. ¿Verdad? No tienen derecho a la salud, se batalla mucho en ese aspecto. ¿Verdad? Cuando hay gente, por ejemplo, migrantes que vienen que hablan dialectos, que vienen de otra cultura, que vienen de color, incluso gente que tiene orientaciones sexuales de otros índoles. ¿Verdad? Es un rollo tremendo así de ver cómo, a pesar de que ahorita estamos muy avanzados en muchas cosas, pareciera que vamos atrasando en cuestión de la dignidad de la persona. Y cuando hablamos de dignidad, en cuestión también de los migrantes. Y de tolerancia. Definitivamente, definitivamente. ¿Pero qué es? ¿Son las redes? ¿Es el acceso a la tecnología? ¿Por qué? ¿O es esa ola de caravanas de migrantes que hemos sufrido en los últimos años? ¿Qué es? Yo creo que una manera pueden ser los medios. Yo creo que una manera sí puede ser el internet, que ahorita puedes ver todas estas cosas. Ahorita lo que pasa en Europa lo ves en un momento, ahorita lo que pasa en África, en Haití lo ves en un momento, lo que pasa en Canadá, lo que Pero pasa debería de sensibilizarnos más, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada país o cada cultura tiene su manera de pensar y cuando lo compartes, tú puedes ver en el like
cómo hay gente que opina, sí, está bien, sí es cierto, hay que quitarlos, hay que correrlos, hay que sacarlos de aquí. Recuerdo la experiencia de los puentes. Ok. Cuando estaba en aquel tiempo que empezó en el puente Santa Fe, luego que empezó en el Zaragoza, luego se fue en el puente Libre. Recuerdo cómo la gente llegaba y les gritaba, váyanse aquí, cochinos, ustedes están haciendo, miren, por su culpa se va a cerrar esto, por esto. Y la gente gritaba y ofendía. Me acuerdo en el puente del Chamizal, cuando se pusieron ahí en el parque, que había las carpas y entonces hay gente que le gritaba, cochinos, marranos, váyanse de allí, quítense, ustedes no son personas, no son esto. Entonces dices tú, bueno, ¿y tú de dónde vienes? Y si nos vamos hacia atrás, ¿de dónde viene tu familia? ¿Verdad? Juárez precisamente se formó de braceros, ¿verdad? Incluso si nos vamos más atrás en la historia, eran mansos los indios, todos aquellos. ¿Verdad? Entonces, no puedo decir que ahorita yo soy americano o que soy un blanco o que soy de colores o que siempre he tenido ese estatus para poder hacer esa actitud. Yo creo que ahorita, de veras, se opina, se habla, se dice con la cuestión de criticar, de destruir, ¿verdad? E incluso como de degradar y decir, yo estoy más alto que tú en todos los aspectos. Y es una tendencia que viene provocado por alguien, por un grupo, por un país, por un... ¿Quién es el que está moviendo todo Yo esto? creo que es ahorita precisamente, para mí yo creo que estamos ahorita en un tiempo en el que a través de toda la tecnología, a través de la escucha, a través de la opinión, a través de la fuerza de los medios de comunicación y por supuesto se nos presenta el modelo que viste, que actúa en las novelas, en esto. Entonces yo creo que eso sí hace mucho como sentirte superior, cómo sentirte grande, que yo lo he logrado, yo he superado, yo he tenido esto, yo he tenido lo otro, cuando en un momento dado te olvidas que eres ser humano, que eres persona y que incluso, por ejemplo, mi experiencia también fue de Maquila, ¿verdad? Cuando empezamos desde abajo, me acuerdo que en aquel tiempo era gente de Veracruz, de Torreón, cuando se le decían juarochos, ¿no? Entonces, era gente muy interesante, muy bella y nos acoplamos en la Maquila y a darle todo lo que tenía. Ahora, sin en cambio, es otra cosa totalmente diferente, como que lo ves el color, lo ves la vestimenta, el habla, y como que eso es lo que ahorita tenemos en ese momento de la sociedad, la diferencia entre el rico y el pobre, la diferencia entre la cultura, la diferencia entre el indígena, diferencia en tantas cosas. Creo que eso es lo que ahorita es lo que reina en nuestra sociedad o en nuestro mundo. ¿Y cuál es la realidad del migrante actualmente en nuestra ciudad? La realidad del migrante yo creo que puede ver muchas maneras. Tenemos, por ejemplo, por los climas, por ejemplo, los haitianos, ¿verdad? Los volcanes, la naturaleza, la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, sus tierras, el atraso en la educación, el no tener acceso a tantas cosas que deberían de tenerlo como otros países, el cierre de fronteras, los intereses políticos, ¿verdad? Los acuerdos que hay, porque hay que reconocer que gente o poderes o potencias o gobiernos a través de eso ganan muchas cosas, ¿verdad? Incluso hay organizaciones internacionales que deben de estar a favor del hambre, que deben de estar a favor de los migrantes y más sin en cambio todo lo que se inyecta a esas organizaciones mundiales y hablamos de millones de dólares que tendrían que ayudar en todos estos, incluso en cuestión de la pandemia, se tiene que ayudar en todo eso las ¿cómo se? Las vacunas, la comida, la pobreza, los niños. Y tú ves, dices, es parte de los intereses del sistema que ahorita se mueve y que va buscando cada día más grande, cuando en realidad a veces es más pobreza, más violencia, y eso implica esta sociedad que tenemos ahorita tan dividida, tan fracturada, en el que en un momento dado cuenta, título, imagen, marca, belleza, quién eres para poderte decir, tienes derecho a esto. No tienes, vas para atrás, eres expulsado, eres cerrado, no puedes entrar en este ambiente de la sociedad que estamos enfrentando ahorita. ¿Y esto lo crea cada uno o esto es un movimiento con un fin? Yo creo que alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que empujarlo. Yo creo que, por ejemplo, no sé, veamos Venezuela, veamos Cuba, veamos Haití, veamos África, veamos, por ejemplo, Oriente, cómo está también, ¿vea? Y por supuesto, México también ahorita, por todo lo que está pasando. Yo creo que todo eso también influye para que se dé todo este movimiento y ahí es donde se aproveche pues todas estas cosas. O sea, ¿estamos en una conversión, México? Sí, yo creo que en ese aspecto, lo que pasa es que México ahorita, uno pudiera decir, oiga, es que la migración solamente es Centroamérica y Brasil México ahorita también, por ejemplo, un hecho que tenemos nosotros
cosa que en los 12 años o 13 años que tenemos era difícil que pudiera tener la mayoría mexicanos. Y más sin en cambio la Casa del Migrante ahorita, ¿verdad?, tiene, si hay de 400, 450 o lo que, la mayoría son mexicanos. Dices tú, ¿cómo? Recordemos cómo Juárez una vez fue la frontera más violenta del mundo y gente muy hermosa, muy bella, empresaria, con prestigios, con valores, en secuestros, en violaciones, en estafas, en quemar, tuvieron que huir, tuvieron que emigrar, tuvieron que pedir asilo político por todo lo que estaba pasando. Entonces yo creo que son muchas cosas las que influyen, que ahorita, por ejemplo, en México eso se vive, que la mayoría del sur, parte del centro, un poquito más para acá es la gente que está emigrando por toda la situación difícil de violencia que se está viviendo. Y llegan aquí. Y llegan aquí. Ahora, desde que, bueno, yo recuerdo después, afortunadamente, Claro. tantos años, y lo platicamos hace unos momentos, ¿no? Tantos años en este ambiente. Recuerdo cuando se hacían las notas periodísticas sobre la migración, pues había poca gente en la Casa del Migrante, se mantenía un control, las autoridades siempre mantuvieron, o desde hace buen rato mantenían programas para regresar, retornar a los migrantes a su lugar de origen cuando ya no podían, que eran deportados, ¿no? Que ya no podían regresar a Estados Unidos. Y muchos lo aceptaban y como que se mantenía un equilibrio. Sí era migrante, sí era migración, sí seguíamos siendo obviamente un país de paso o una ciudad de paso, pero se mantenía un control. Desde que empezó la avalancha, estas caravanas de migrantes, ¿cuánto hace ya? ¿3 años? Sí, yo creo que unos 3, 4 años, pongámosle por allí. Desde entonces, esto se ha convertido, por lo que observamos, pero usted está aquí y usted es el experto y usted es el que lo vive todos los días, en algo descontrolado, padre. Al grado de que, ¿qué estaban haciendo unos haitianos, por ejemplo, sin casa? ¿Por qué otro grupo de ciudadanos, otra religión, tuvo que darles posada porque no había dónde quedarse? Y dices, ah, caray, ¿cómo es que llegan haitianos y el gobierno no sabe? ¿Cómo es que llega un grupo tan importante de personas y llegan sin casa, que no se supone que había un control, que no se supone que estas caravanas llegan, pero ya llegan con una atención de las autoridades? Claro. Pero eso no es cierto. Sí, claro. Yo creo que definitivamente, un ejemplo así claro, yo creo que es ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos. Hubo la pandemia, se cerraron los puentes. Y aunque tuvieras visa, no podías pasar. Momento dado que el país tiene el control de sus entradas, quién entra y quién sale. Yo creo que es parte de todos los países de cuidar y regularizar su gente. Que a lo mejor pudiera pasar por el río, por algún desierto, lo que sea, se puede dar, como tú decías antes, ¿verdad? Esa era la experiencia pasada. Pero ahorita ya al ver toda esta situación que hay, yo creo que los gobiernos lo saben y deben conocerlo, porque vayámonos a Tapachula. El tiempo de los haitianos, porque fue la primera experiencia cuando ellos vinieron y se quedaron en Tijuana, que fue la primera población, que eran allá miles y miles y que de hecho todavía están allá en Tijuana. Entonces, toda esa población es una frontera Tapachula. Ahí tiene que haber migración, ahí tiene que haber... Entonces, ahí se tiene que regularizar y tiene que haber conocimiento de todo lo que está pasando. Ahí es donde vemos nosotros... A veces este tema o a veces esta realidad de migración es importante, pero a veces también se puede jugar con esa misma realidad en otros intereses, en otras cuestiones, ¿verdad? Para poder, no manobrar, sino para sacar provecho de esa situación. Entonces, ¿son políticas del gobierno actual? Definitivamente, yo creo que la migración tiene muchas raíces, tiene muchas causas, pero una de ellas es política. Bien, interesante sin duda el tema. Nos tenemos que ir a un corte comercial y volvemos de inmediato. Bien, nos quedamos con esta declaración del padre Javier Calvillo. Entonces, ¿es una política del actual gobierno la condición que tenemos actualmente de los migrantes? Usted dijo sí. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Explíquenos, por favor. Bueno, yo creo que, por ejemplo, podemos voltear a Oriente.
También es una realidad donde hay tantos intereses, tanta gente moviéndose y en un momento dado ahí están los partidos, ¿no? Está viendo el otro día, por ejemplo, el detalle que hay entre Rusia y Ucrania y dice Estados Unidos, ahí no te metas para acá. Entonces hay que entrar a ver todo el movimiento que hay ahí de la gente, de la tierra, de los intereses, ¿no? Vamos aquí el ejemplo también en cuestión de Estados Unidos, el detalle con México, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacerle? Viene en pipí, título 42, ¿qué te parece si lo mandamos a la frontera? ¿Qué te parece si tú haces? Hace poquito cuando llegaba, me hacía la noticia, hemos llegado al acuerdo entre Estados Unidos y México para poder hacer esto. Entonces, yo creo que definitivamente como poder, como gobierno, tienen todo el derecho porque para eso están ellos. Hay que reconocer que la realidad de migración es 100% al Estado. Es 100% al Estado. Ellos deben de regularizar, deben ver sus fronteras, deben organizarse, deben ver qué movimiento hay, qué gente hay. Incluso ahorita en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Si afecta, no afecta, cómo está, cómo manejar todas estas cosas. Entonces, definitivamente el tema de migración es 100%, ¿verdad? Del Estado, del gobierno. Una política del Estado, Definitivamente, del gobierno. definitivamente. Y esa política es, pues, permitir la entrada, ¿no?, de los Sí. migrantes. Vas a permitirla y si ese proceso es regularizado, si es humano, si es digno, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué le vas a dar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo vas a controlar toda esta situación? ¿Verdad? ¿Y Entonces, cómo es, padre? ¿Es regulado, es humanizado, es digno, es...? yo creo que en el aspecto eso a lo mejor es un poquito, a mí me tocó estar en las administraciones pasadas, a mí me tocó trabajar con el Instituto Nacional de Migración, me ha tocado también trabajar en cuestión de lo del Estado, y yo creo que cada gobierno, cada presidente nacional, incluso el gobernador o incluso el alcalde, yo creo que cada uno juega su papel en esos 3 niveles de gobierno porque hay que reconocer, nosotros somos humanitarios, nosotros damos comida, ropa, derechos humanos, orientamos la salud, pero a la hora del papel, a la hora de la ley, a la hora de las autoridades, a la hora de las violaciones, a la hora de los asesinatos, a la hora de los secuestros, a la hora de todas estas cosas, nosotros no podemos, ¿verdad? O yo no puedo ir al puente y decirle, oiga, no, pues saben que no, o sea, cada quien al que le toca, ¿verdad? Porque hasta cierto punto es nosotros lo que nos hacemos, ¿verdad? En cuestión de humano. Ya lo demás les toca propiamente, ¿verdad? Al Estado. ¿Y entonces en qué se falla? Bueno, yo creo que primeramente hay que ver en mi experiencia, yo creo que ahorita en este gobierno se me figura como que no hay una clara política migratoria. Yo creo que por ejemplo, antes era Gobernación quien manejaba lo político y había la comisionada del Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Ahorita es Relaciones Exteriores la que la maneja, ¿verdad? Entonces, o a veces Gobernación, entonces dices tú, oiga, perdón, ¿a quién hablo? Vaya para allá. Oiga, no, vaya para acá. Y luego han venido diferentes nombramientos de personas, ¿verdad? Que vienen, llegan, se sientan, platicamos qué tenemos, cómo le hacemos y de repente, ¡paz!, lo cambian. Entonces viene otro, y todo, ¡paz!, lo cambian. Entonces dices tú, ¿qué rollo? Entonces, ¿cómo le hacemos o qué? Entonces dice uno, pues, no, entonces dice, bueno, yo doy comida, yo doy ropa, yo no puedo decirle, oigan, ¿por qué? Porque no es mi campo, no es mi ámbito, entonces, ¿qué tiene que decir? Nosotros ponemos el 5%, pero al Estado le toca el 95% para que todo esto no haya secuestros, no haya asesinatos, tengan salud, ¿vea? Pueda haber una regularización, ¿vea? Evitar lo del aeropuerto, evitar lo de la entrada, evitar los asaltos, evitar la policía, evitar detalles que en un momento dado pueda afectar a eso. Entonces, a eso vemos nosotros cuando realmente el Estado está funcionando o no está funcionando. Cuando vemos que no hicimos sacar, ¿qué pasa? Pues bueno, a lo mejor saca su provecho, saca sus intereses, ¿vea? Por ejemplo, cuando llegó este ambiente de nos hemos puesto de acuerdo, hemos llegado a un acuerdo de Estados Unidos y México para el programa en pipí, todas estas cosas. Bueno, se platica con ciertas personas, con de Estados Unidos, se ve y se habla, y uno pregunta, oiga, pero para que haya diálogo, pues tiene que haber de ambos lados. Está el consulado de X país y el otro agente, no, pues no lo sabemos. Sí, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues no.
oiga, pues es que esto puede ser un caos, porque no se puede hablar nomás de un lado y el otro, ¿qué va a pasar? No, pues no sabemos ahí nosotros nada. Entonces, cuando ya ves todas esas cosas, dices tú, ¿cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el interés? ¿O realmente fue un acuerdo como decir, sí, hazlo, no te preocupes, va? Que al cabo que, mira, a lo mejor ahí los de buena voluntad sacan adelante, pasa esto, pasa lo Hay otro, el va. que alcanza, Como los años que pasados, aprovecha. cuando estuvieron los puentes llenos, pues se abrieron, mira, los albergues a lo mejor sacaron todo, nos ahorramos esto, nos ahorramos todo. Pues deja que las organizaciones civiles lo hagan, lo encarguen, vea, como bien o mal, y nosotros Ahí está. quedemos acá, ¿va? Pasamos, tenemos otras prioridades, hay otros más interés. Ahí es cuando dice uno, le preguntaba yo a las personas, oye, ¿está bien todo esto de migración? ¿Está bien lo del programa? ¿Qué va a pasar con todos estos mexicanos que hay ahorita aquí? ¿Va? Porque pues están en su país, para ellos no hay plan. Digo, oye, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué onda todo? Ellos quedan fuera, sí, ellos quedan fuera del programa de todo esto que está pasando. Del asilo. Del asilo de la- sí, del MPP, del título 42, dice, pero ellos no. ¿Por qué? Porque pues somos vecinos. Entonces, generalmente, ¿verdad? Es cuando es otro país, entonces dices tú, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo le decía a toda esa gente, a los mexicanos, cuando han venido a Bogotá, le digo, hablen con ellos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ustedes son mexicanos, pasó esto. Padre, pues es que pues no podemos hacer en realidad, ¿verdad? Porque están en su país, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y por qué surgieron? Pues por violencia, por secuestro, por esto, por eso. Entonces, ¿qué va a pasar pues entonces allí? Pues Dios los ayude, ¿verdad? Así es la situación. Que se queden aquí. Que se queden aquí o busquen otra ciudad, otro O que lo estado. intenten Así es. por un pollero, Así que es, sí, luego sí. los Sí, andan aunque secuestrando o nosotros, extorsionando. aunque nosotros no podemos orientar ni decir esas cosas, porque se nos puede acusar en cuestión de eso. Sí, ¿verdad? sí, por Entonces, si nosotros supuesto. decimos, hay muchas opciones, ustedes vean qué es lo que tienen que tomar, ¿verdad? Pero a Digo, pero usted, la realidad nos indica que así es, sí, hay definitivo. varias opciones, ¿no? O te quedas aquí, buscas trabajo, ojalá que lo O la encuentres. misma experiencia, ¿verdad? Los braceros que hacían, o lo mismo mi abuelo, mi tía que está allá, que hizo, se tuvo que pasar, se tuvo que hacer muchas cosas, todo el detalle, ¿verdad? Como había, pero ya se le dice, aquí está agotado, no hay opción. Y entonces cuando llega el migrante, usted, por ejemplo, usted es director de la Casa del Migrante, que tiene muchísimos años atendiendo a los migrantes que llegan a esta frontera. Antes nada más estaban ustedes, ¿no? O sea, yo no conozco otro Sí, sí, lugar sí, a sí. donde llegaban, nada más ustedes. Sí. Y ahora o llegan a la Casa del Migrante o llegan al Leona Vicario o llegan a sabrá Dios dónde, Sí. porque Hace 3 años, cuando pasó lo de los puentes y que se hizo allí muy tremenda la cosa, me acuerdo que cuando quitaron la gente, a los migrantes del puente Santa Fe, del puente Zaragoza, que en aquel tiempo fue el alcalde pasado, que los quitó todos, ¿verdad? Y va y nos los lleva a la Casa del Migrante. Eran casi como 600, ¿verdad? Llegamos a tener ahí en la Casa del Migrante más de 1,600 migrantes en la casa y en la Casa de Ejercicios. Entonces, era tremendo porque solamente había el albergue, la Casa Inca, que era de menores, que también con mucho trayectorio, ¿verdad? Y a lo mejor otro pastor, por ahí no recuerdo ahorita el nombre, y nosotros. Entonces, se da todo eso, fue algo muy tremendo, pero gracias a la experiencia esa, hoy te puedo decirte que creo que me puedo equivocar, entre 27 y 30 albergues que ya hay en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y Vicaria Leona estuvo aquí yo creo que empezó hace, no, creo que 2 años, me puedo equivocar, y eso por la cuestión de que los empresarios, el delegado de migración, y la organización civil, nos sentamos, la universidad nos sentamos para platicar qué va a pasar con todas estas cosas. Y ahí es donde se buscó, pues, a través de ellos, los 3 niveles de gobierno y se dijo, oye, ustedes son los que deben llevar la batuta, ¿verdad? Y entonces, las organizaciones sí, sociales. sí, se les invitó, se sentaron, vieron y se les pedía que era algo importante que hubiera sobre todo un espacio federal que pudiera asumir todo el detalle. Se le habló al gobierno del estado para que abriera los bachilleres, para que abriera los gimnasios, porque también era imposible que la misma sociedad. Entonces, es como se ha ido dando y bendito sea Dios, va creciendo. Ahorita encantado de que ya cada vez sean más albergues, ¿verdad? Claro, hay otro espacio. Por ejemplo, nosotros como iglesia nos interesa la trata de personas, nos interesa la pastoral de la carretera, la central camionera, nos interesa la pastoral de los aeropuertos, la pastoral del aire, nos interesa también la gente que se dedica en tráiler. Dentro de la movilidad humana están los migrantes, la trata de personas, están todos aquellos, por ejemplo, los que viajan en camión,
el pastoral del aire, los que viajan en avión, hay que estar en el aeropuerto, hay que estar acompañando, hay que estar bien. La carretera también, todos los que están en la carretera, poner también en lugar, acompañarlos. Pero ¿cómo saben ustedes? ¿Reciben? Hay diócesis que tienen su pastoral en cuestión de eso. Está la pastoral de los gitanos, la pastoral de los artistas, la pastoral de turismo, la pastoral de Hablando de la iglesia. Hablando de la iglesia, sí, nosotros, en cuestión de la movilidad humana. La movilidad humana es un área que la iglesia tiene para evangelizar y que una de esas ramas es migración. Okay. Pero implica toda la gente que está en movimiento tiene derecho a que se le acompañe o a que se le preste servicio para poder Y bueno, la ayudar. gente se acerca con ustedes. Así es, así es, La manera así es, así es. O tenemos que estar nosotros en la central camionera, tenemos que entrar en el aeropuerto, tenemos que estar en la carretera, ¿verdad? Para, si algo se les necesita, información, ¿verdad? Por ejemplo, el programa Paisano, ¿verdad? Que también es cuando hay que estar también ahí con ellos, ¿verdad? Orientar, apoyar. ¿Y por dónde animar. llegan la mayoría de los migrantes? Hay diferentes lugares. El migrante ahorita ya, hemos visto las últimas noticias como la gente se ha perdido por muchos lados, ¿verdad? El otro día es el último caso que tuvimos ahí de una chica de Brasil, ¿verdad? Que por acá la violaron, la golpearon, ¿verdad? La desfiguraron, ¿verdad? Quedó allí en uno de los hospitales de aquí, pero bueno, se buscó al hermano. Entonces hay muchas cosas, muchos rostros, muchas cosas de dolor donde se vive todos los días. No, hubo un caso también y eso lo denunciaron a través de las redes sociales, una muchacha que también falleció de hambre en el Puente Internacional Zaragoza. Sí, no, y hace poquito hace poquito cuando vino la representante de la UNO de los secuestros y los desaparecidos a Chihuahua y les dijo que Chihuahua era uno de los estados, ¿verdad?, que más índice tenía y que era una vergüenza para México al ver todo lo que está pasando, que cada día está habiendo más violencia a aquellos migrantes. Pero y luego no pasa nada, padre. No pasa nada. Por una parte es interesante que ella venga y que hable porque para nosotros es importante de una organización Pero mundial el impacto. Sí, definitivamente vemos, ¿verdad? Y el detalle sería interesante a veces, por eso cuando vienen los debates o cuando vienen que están promocionándose los gobernadores o los alcaldes o los presidentes nacionales, es importante también ver el tema, ver todo lo que hay, qué piensa, cómo actúa, si conoce o no conoce, ¿verdad? Para poder saber por dónde van a venir. Luego, como dicen por ahí, a lo mejor vulgarmente, las patadas. Sí. O Ahora, las no patadas, sino sí, que simplemente nada, no les interese. Nada, así es. Que pareciera que por ahí va el Así es, asunto, ¿no? así es, así es. Ya nos hemos acostumbrado a la cantidad de migrantes y ahora ya no hay ayuda o ya se quedaron como que relegados, ya no son prioridad. Así es. Ya lograron su objetivo, Así es. sabrá Dios cuál sería, y luego aquí se quedan. Sí. Y vemos casos como la de los haitianos. Así, sí. De la Ahorita, por semana ejemplo, pasada. sí, hablaban ayer o antier, ¿verdad? Dice, oye, hay unas familias, hay que rentar unas casas, se habló con unas maquilas a ver si hay oportunidad de poder juntar, meter a estos hermanos a la maquila, hay que ver con sus abogados, hay que ver todo. Que no hablan español. Sí, entonces ya se habló a X universidad para ver si nos ayuda a darles clases a ellos, en español. Entonces, pero dices, Mirna, tú, sí les dieron permiso para que anduvieran transitando y el permiso que, o sea, dices tú, qué bueno que está regularizada, pero tienen trabajo, hablan español, como saben, entonces es el detalle que se distribuyen y al llegar aquí no es que sea un problema, sino que es un reto, porque dices tú, los corres, los avientas por un lado, los discriminas o haces lo posible. Hace falta obra de trabajo o mano de trabajo, perdón. Entonces dices tú, ¿cómo poder encajar a esa gente? Entonces ahí es donde dices, le toca a la organización civil entrarle cuando eso debería de ser, ¿vea?, de las instancias de gobierno. Y además que están en riesgo, padre, Así es, insisto. O sea, así es. veíamos este caso que nos platicaba de esta joven brasileira o de otra muchacha que también no recuerdo su origen, pero veíamos en este grupo de haitianos niñas, niñitas, Sí. o sea, donde sus padres no tienen una casa donde llegar, donde están hacinados a lo mejor, en donde hasta en los mismos grupos están en el peligro de ser tocadas, abusadas. Hay lugares de haitianos donde están a veces hasta más de 10 familias o más de 30 ¿Y personas. cómo llegaron a esta ciudad? ¿Se dieron cuenta? ¿Tuvieron permiso? Sí. La mayoría de los haitianos traen permiso. Entonces, eso tuvo que sacarlo de una instancia de gobierno, de migración. ¿Y por qué esa instancia de gobierno no los ubica en un lugar seguro? Así es, sí. Pásale. Híjole.
Qué complicado. Nos vamos a ir a un corte comercial y al volver nos vamos con el lado de las organizaciones. ¿Cómo han crecido esta cantidad de organizaciones? ¿Quién las mantiene? ¿De dónde sacan los recursos? ¿Cómo están organizados? Esto y más. Padre Javier Calvillo hace unos momentos nos platicaba que habían crecido, se habían constituido muchas organizaciones sociales ahora que tuvimos el problema de las caravanas de migrantes. ¿En qué tiempo, padre? ¿Cómo se constituyeron? ¿Quién las ayudó? ¿Cómo se formaron? ¿Cómo dijeron tú sí, tú sí, tú también? ¿O fue de cada una de las organizaciones que sus integrantes buscaron? ¿Cómo están constituidas estas organizaciones? Yo creo que la experiencia, Mirna, en cuestión de eso, generalmente son de hombres y mujeres, y te puedo decir desde Tapachula, que hemos andado todo esto. Por ejemplo, en la Casa del Migrante de la iglesia somos como unas 38, 39 casas en todo el país. Pero hemos andado recorriendo todas esas cosas. Hay gente de protestantes, gente de buena voluntad, gente que empezó con un terrenito, gente que empezó con un cuartito, ¿va? Y que han ido creciendo, y es a través del amor al prójimo, al servicio al prójimo, ver las necesidades, las patronas, por ejemplo, muy famosas por allá, ¿no? Gente que se ha puesto la camiseta, ¿va? Gente que le ha entrado y que le han puesto por el amor al prójimo y al ver la realidad de dolor y de sufrimiento que están viendo estos hermanos. Y entonces van y tocan la puerta del gobierno o... Yo creo que al menos la experiencia que hemos tenido así, ¿verdad? Hay gobiernos que han sido generosos en cuestión de respétalos. ¿Verdad? Respétalos, no te metas mucho con ellos, a lo mejor a veces sí un poquito, ¿verdad? Te ayudo, ¿verdad? En esto, punto. Pero que yo dijera así, fuerte apoyo, no, yo creo que al contrario, a veces en vez de ayudar, estorban o hacen más difícil la tarea. Entonces, todas esas organizaciones que se crearon en estos últimos meses son de la comunidad civil. Sí. Hay gente de iglesias, ¿verdad? Evangélicos, de otra religión, de otra creencia, ¿verdad? Y que muy bellos, con poquito, con lo mucho tú vas a un lugar, por ejemplo, hay una comunidad de transgénero, LGBT, ¿no? Que en un momento vas y ves su lugar, ¿verdad? A lo mejor no es un palacio, pero ves a quien lo coordina, ¿verdad? Que le ha costado, ¿verdad? Le ha costado mucho, violencia, broncas, amenazas y todo el rollo, todo lo que hay, y tú dices, pues mi respeto, ¿verdad? Porque hay que ver, ¿verdad? Que si nadie responde y ella le entró a todo eso. Y hay así muchos casos de gente muy bonita, gente muy bella, muy valiosa, que se ha puesto la camiseta y que a pesar de lo que ha pasado, ¿verdad? Han salido adelante. Y entonces, ¿cómo buscan o cómo reciben a los migrantes? ¿De dónde sacan el recurso? ¿Cuál es su porcentaje de ingresos? Yo creo que la mayoría, Mirna, es por la gente de buena voluntad. La gente de buena voluntad. Yo te digo, a veces pudiera decir uno, bueno, ¿y el padre Javier qué hace? ¿Va? ¿Nomás anda en la tele o está con Mirna en el 56? No, hay que ver, por ejemplo, hay que visitar gente, hay que visitar empresarios, hay que hablar por teléfono, hay que estar constantemente en el Face, hay que estar constantemente hablando. O sea, ¿ustedes no reciben dinero del gobierno? No, generalmente no. ¿Qué porcentaje? No, yo creo que ahorita, por ejemplo, del Estado no hay nada, del municipio tampoco, ¿verdad? Entonces, del gobierno del federal se acercó allí una personita que una vez escuchó las necesidades, se acercó y dijo, oye, déjame ver si te puedo ayudar un poquito en la luz. En la Comisión Federal de Electricidad, dijo, ¿nunca te han ayudado? No, digo, nunca nos han ayudado. Entonces, bueno, por ejemplo, la agua, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, el recibo que nos lleva es para arriba de 80,000 pesos. De 80,000 pesos, ¿verdad? Te pregunto. ¿Y lo pagan? Sí. ¿Quién? ¿Ustedes? Nosotros lo pagamos, sí, nosotros lo pagamos. La administración anterior, o tuvimos que entrarle por allí y sí había un descuento, pero teníamos que hablar con el encargado de... Y ahorita no tiene nada. No, ahorita no hay nada, todo es nuevo, entonces hay que luego ver todas estas cosas, ¿verdad? ¿Ustedes han buscado o no han? No, porque apenas creo que se están acomodando todas estas cosas, pero es donde vemos,
el gobierno, a veces federal, estatal y municipal, a veces se pone o se hacen, pero a veces es difícil cuál es la área o cuál es el departamento que puede coordinar y decir, a ver, ¿cuántos albergues tengo yo en Chihuahua? Es que debería. ¿Cuántos albergues tengo yo en Chihuahua? No, pues que tienen 50, ok. Hay que ver cómo ayudamos, cómo hacemos, qué va a pasar esto, ¿va? Oye, ayúdales con el agua o la luz, o ayúdales con el gas, ¿va? Digo, yo creo que Chihuahua es tan grande, es tan generoso, es tan valioso, ¿va? Porque definitivamente hay gente muy buena, nomás que hace falta cabezas que en un momento dado, primero, que les interese, segundo, que quieran, y tercero, que realmente se involucren en el Padre, tema. pero la migración es una responsabilidad del Estado. Ah, no, sí, definitivamente. Ahí no es ni de la sociedad, no es ni de las organizaciones civiles, no, es un tema 100% del Estado. Y debe de haber presupuesto para eso. Definitivamente. Cómo debe haber del salud, cómo debe haber de seguridad, cómo se etiquetan muchos a migración, a esto, al otro, va, pues volvemos a lo mismo. Dice uno, yo le digo, yo me acuerdo una vez que estábamos allí cuando decían, todo se va, cuando viene ese, quédate en México. Hace como 2, 3 años, ¿verdad? Que decían, no, que nomás en Tijuana va a pasar. Y luego cuando estábamos, yo le dije, yo necesito pensar como presidente de la República. A ver, si se está dando esto y si yo paso por Tijuana y me funcionó, puedo hacerlo también por Juárez y puedo hacerlo también por Matamoros o Piedras Negras. No, eso no va a pasar. Sí, pensemos como esto. Y efectivamente se dio. Entonces dice uno, a ver, si yo volteo en el tiempo pasado, en aquellos años, ¿a mí me costó $1? A lo mejor te costó $1,000,000. Pero a ver, ¿cuánto gastaron las organizaciones civiles? Pues a lo mejor mucho más. ¿Nos costó a nosotros algo? No. Pues déjalos. Yo me ahorro pues todo esto y lo invierto a lo mejor en otras cosas, ¿me explico? Entonces, sí. Entonces, hay que pensar, hay que tener también esa malicia, hay que pensar también en esas cosas, ¿verdad? Y ver porque la misma realidad está haciendo. Y cuando nos juntamos, ahora en octubre tuvimos un encuentro en México, todos los que somos coordinadores diocesanos de la movilidad humana en el tema de migración. Pero luego otros 4 días nos juntamos todos los que somos directores de alguna casa del migrante para evaluar todo lo que estaba pasando en el país. Y lo mismo que pasa aquí pasa en el centro y pasa en el sur. Claro. Ahora, del gobierno federal, ¿hace cuánto no recibe usted un recurso? Ya sea en Yo te digo, nunca he recibido hasta hace creo económico, que dinero nunca. o alimentos. No, nunca. Especie. Si acaso yo creo que cuando fue vicaria Leona, ofrecieron sí algo de frijol, algo de estos detalles, pero luego a veces venían cosas ya pasadas. Entonces les dije, no, mira, mejor no. Ahora, a veces cuando das, te hablan y te dicen, oye, necesito estadísticas, necesito números, necesito tanto. Y digo, no, mira, la identidad de los migrantes no puedo darla. O a veces, por ejemplo, el gobierno del Estado, ¿verdad? Por ahí una instancia que está por aquí en Juárez, ¿verdad? Que me dice, oiga, padre, necesito que me pase los datos de la gente que va haciendo. Le digo, no te voy a pasar los datos. No, pero que mire que usted tiene la obligación, que por derecho. No, yo puedo dar la información a instancias que yo sé que no son de gobierno, ¿verdad? Porque para hacerlo tendrías que mandarme un oficio y verlo y todo ese rollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van nombres, va identidad, van niños, van mujeres, todas estas cosas. Entonces hay que saber en ese aspecto, ¿verdad? Entonces es cuando a veces el conflicto y cuando digo, mira, cuando la gente me ayuda, nunca me dice, padre, necesito que me diga cuántos tiene. Claro. Oiga, padre, no. O cuando la maquila sí. o cuando un empresario. No sé, X empresas que son muy bonitas aquí en Juárez, vea, dos empresas o 3 empresas que va, oiga, padre, ahí va el redondeo. A mí nunca me hablan y me dicen, oye, qué rollo, te estoy dando 3,5 millones. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué rollo? Compraste unas papitas, unos Doritos. Ahora, compraste eso. Ahora, dime cuántos niños, dime cuántas mujeres, dime cuántos hombres, pásame datos. Nunca. O el empresario que me dice, sí, padre, yo le pongo 5,000 pesos de gas todos los meses, ¿verdad? Hay otro que me dice, oye, yo te voy a mandar blanquillos, ¿verdad? X, ¿verdad? Nunca me dice, oye, pues ¿cuántos tienes? Pásame datos. ¿Verdad? Entonces le digo, no, cuando ya llegas así, es raro, tiene que ser de gobierno cuando te piden esas, ¿verdad? Los demás, nunca en ese aspecto. Y entonces por eso no recibe apoyo. No, y porque nunca se han ofrecido. Hasta ahora, el gobierno federal, digo, a través de un joven por ahí que anda, que se acercó y dijo, oye, padre, te escuché, tus necesidades, eso, me das oportunidad. Pero no del delegado. Me da de alguien que está cerca del delegado. Okay. Entonces, ya se acercó y le dije, sí, mira, vamos haciendo el intento. Y le dije, sí, ¿verdad? No accedemos a veces a esos apoyos
porque tengo que pasar estadísticas. Y recuerden, vea, es confidencial, yo creo que en ese aspecto no se puede y no Que se me debe pongan dar condiciones. exactamente, vean, y mucho menos cuando es nombres, datos o algo, o a una reseña o un dato, por pequeño que sea. Yo creo que uno de los principios que tenemos en los albergues es cuidar la identidad o la seguridad de los niños. Y entonces el gobierno, ahora sí, ¿de qué manera contribuye para la migración? Mandándote migrantes en eso, o dándote lata. De veras. Sí, no, de veras, de veras. Aquí tenemos una junta, tiene que presentarse porque tiene que venir esto. Aquí tenemos el DIF. Aquí tenemos, oiga, fíjese que usted tiene una gente allí y tenemos que ir a hacer una encuesta para ver. Digo, oye, ¿y por qué no te la llevaste para que tú le dieras almuerzo, comida, cenas, el otro? Pues es que no tenemos los lugares y todo. Entonces vienes por los datos, ¿para qué? Para luego sacar estadísticas. Entonces dices tú, sí. Diciendo que ya sí. cumplieron. Y como tenemos, la familia no puede salir si trae un menor, si no está certificado por el DIF, entonces me peleo, me agarro, nos agarramos, pero tengo que ceder por el bien de la gente. Entonces viene la persona, a ver, fulanita de tal, eres de tal lugar, tú este el otro, tú este el otro, ¿te trataron mal? No. ¿Te dieron de comer? No. Ok, muy bien, estás certificada, te puedes ir. Entonces dices tú todo ese rollo. Entonces, ese es lo que hace el gobierno. Entonces yo les digo, y con todo respeto, a veces digo, en vez de ayudar, Qué tremendo. a veces hacen más difícil las situaciones. Por ejemplo, si un menor llega a la casa del migrante, yo tengo que decirle, no te recibo, vete. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya se hizo la modificación en el federal, cuando antes se recogían a todos, y entiendo por todo lo delicado que implica el menor, pero dices tú, antes se atendía muchos menores, mucha gente, todo lo que hay, y claro, el Estado tiene todo el derecho, toda la autorización, todo el poder, pero es cuando dices tú, se modifica algo cuando no tienes los medios o la estrategia para modificar una ley, y entonces, ¿qué pasa? ¿Y a dónde se va por ejemplo, en estos momentos? Pues se pueden ir a otros albergues y ya nomás el DIF va y supervisa y checa todo ese rollo. O sea, de todos modos a otros albergues. Así es, así Que es. sí tienen el permiso para menores. Así es, así. Vaya, yo tengo que ir al DIF para que me certifique, ¿vea? Y por ejemplo, ¿qué será? Como unos 2 años, ¿vea? Recibíamos nosotros menores con el procurador estatal. Llegamos a un acuerdo, ellos teníamos que informarles de todo, nombre y todo, por lo delicado que es, ¿verdad? Se desaparecen 14 migrantes, se brincan, y luego otros 14, estando allí a unas autoridades, todo el detalle, y entonces, pues ya no están, hay que dar parte a la Procuraduría. Se armó un escándalo, entonces pues me tuvieron que mandar a la Procuraduría, ¿va? Y me acuerdo que me decían, padre, ¿dónde dejó los menores? Díganos dónde están. Entonces, ¿sabe que lo podemos meter a la cárcel? No, sí, le digo, estoy de acuerdo, no estaba yo aquí, andaba ya en un curso, todas estas cosas, pero mira, afuera había tal policía, afuera había tal otro lugar, todo ese rollo, pueden ver, hay cámaras. Entonces, el chiste es que te dejaron solo, vienen broncas, vienen conflictos, entonces, a la mera todos corrieron. Entonces, pues tuvo que ir uno y otra de mis compañeras, ¿verdad? Para pues declarar y seguir todo el proceso, todo lo que hay, y así debe ser, y encantados. Pero luego es cuando dices tú, es a veces doloroso, a veces triste, pero bueno, no lo haces por ellos, sino que lo haces por la gente. ¿Y cómo es que se dan, en su explicación, si nos puede ayudar a entender, cómo es que se dan casos tan tremendos que ya no ha sucedido? Yo no sé si se agarran así como que en temporadas, que encuentran a un grupo de migrantes en tal casa, hacinados 50 migrantes, los rescata la policía municipal y resulta que estaban siendo víctimas de extorsión. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo sucede si se supone que los migrantes están con permiso o vienen controlados por el gobierno Te comparto esa experiencia. Me acuerdo cuando estaba todo esto de que venía la gente de otros lados, cuando estaba el programa MPP, que la gente entraba, por ejemplo, por Mexicali, se cruzaba, pedía su asilo político y de allá lo mandaban al Paso, del Paso lo atendía un juez, lo pasaban a Juárez y luego ya lo pasaban a Juárez y le ponían su cita otra vez allá en Mexicali. Entonces tenía que irse a Mexicali, tenía que hacer su cita. Era todo un caos allí, ¿verdad? Pero bueno, son de esos acuerdos que se hacen, no sé por qué, yo creo que por bonitos o para que aprendan geografía los migrantes. Bueno, entonces va a esas cosas. Entonces dice uno, en esos aspectos, ¿cuánto
peligro, cuánto riesgo, cuántas cosas hay, ¿verdad? Y que en un momento dado, en eso, nos tocó gente que a veces recogíamos en la central camionera y no, o había gente que nos decía, es que estábamos aquí y nos subieron ciertas personas. Entonces ya no las hallábamos, ¿verdad? Entonces era un tremendo, entonces teníamos que ir por ellos, no se vayan, ahí damos en la noche buscando, trayendo, llevándolos, rentándoles un hotel, tenerlos un hotel, porque tenían su cita al día siguiente. Entonces es todo un rollo que todo este movimiento es, pues como que es un tiempo fértil para que mucha gente pueda explotar, pueda sacar, ¿verdad? Pueda hacer tantas cosas con estos hermanos y estas hermanas migrantes que tú decías bien al inicio, porque hay gente que puede aprovecharse de los migrantes, no para bien, sino para mal. Sí, desgraciadamente así es y así lo hemos visto y así nos ha indicado la historia que sucede, por desgracia, con tantos casos. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con más. Bien, ya, vaya que estamos platicando y es que hay tanto que comentar, tantas cosas, tantas aristas que circulan en torno a los migrantes, pero ya tenemos escasos 10 minutos para concluir y obviamente en el ritmo de la información, lo lógico es decir, ¿qué sigue, padre? Dentro de todo esto, ¿qué le ha dejado? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las expectativas para la migración en este año que apenas Bueno, yo creo que definitivamente, creo que, hablando aquí local, creo que México va a seguir todavía con este movimiento interno, con todos esos desplazados mexicanos por toda la situación que estamos teniendo. Pero con el fin de irse a Estados Sí, Unidos, o sea, para buscar asilo. sí, así es. Pero no todos los van a lograr. No, definitivamente no. Yo creo que en ese aspecto solamente un milagro puede pasar, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que sea una en cuestión de los mexicanos. La segunda es, tenemos que ver qué postura toma Estados Unidos. Ahí está todavía el debate. El gobernador de Texas que está muy cruel, creo que el de Florida también está muy cruel, ¿verdad? Que no piden, no sé si vaya a seguir todavía lo de MPP, toda esa situación, que se hace pues el muro, ¿verdad? Todo esto que hay. Sigue la inseguridad aquí en la frontera, con todo esto de los migrantes que sigue pasando. Si volteamos hacia, vaya, Centroamérica, Sudamérica, pues vemos la situación de haitianos que ahora es cada día más fuerte en Juárez. Volteamos a Tijuana, volteamos a Piedras Negras, sigue la misma realidad. Entonces la gente a Tapachula sigue entrando, siguen pasando, sigue viendo. Entonces yo creo que esta realidad seguirá creciendo y seguirá siendo cada día más fuerte. De hecho, para nosotros, o así nos lo decía el Santo Padre, ¿verdad? Esta migración es un signo de los tiempos, ¿verdad? Entonces es algo que yo creo que ahorita voltamos a Oriente, voltamos a España, voltamos a todos esos lados, ¿verdad? Ahorita la migración ya no es exclusivamente binacional o ya no es exclusivamente de América Latina, sino que ya lo vemos que ya está casi a nivel mundial. Y al menos en México con la apatía de los gobiernos, ¿no? Definitivamente, yo creo que en ese aspecto, yo creo que para mí, yo creo que nunca les ha interesado, a lo mejor han puesto algunas cositas allí, ¿verdad? Pero yo digo que no han puesto suficiente, no está claro la situación y veamos el caos. Por ejemplo, en el albergue del gobierno federal, ¿cuántos hay? Creo que a lo mejor hay como 400 por allí. ¿Ellos están esperando cruzar? El ideal que tienen ahorita en programa MPP, creo que sí, es ayudar que la gente llegue allí, acomodar. De hecho, me hablaba el padre de Matamoros, y me dice, oye, es cierto que hay un albergue federal, como en Tijuana, que ahí llegan, que ahí les dan trabajo, que ahí les dan casa, que ahí les dan salud, que ahí les dan... Le dije, bueno, mira, sí hay, pero que den todo eso, no creo, dijo, es que también ya nos van a poner uno a nosotros se acaba. Entonces, bueno, va a ver qué pasa, pero se supone que como federal tendría que tener sí todas esas funciones.
Ok, pero bueno, por lo No. menos tienen un espacio Así es, donde así estar. es, así es. Y esas personas que están en estos albergues o en el de Kiki Romero, por ejemplo, en este gimnasio, que también es una extensión de alguna manera, ¿no? Sí, Kiki Romero creo que es del el municipio, es del municipio y ahí van propiamente los que están pasando ahorita de MPP. Ok. Ahí van y ahí se quedan, se va haciendo su cuarentena, luego que pasan a Vicaria Leona y luego se le da el seguimiento para poder a través de OIM, para poder ver el proceso si regresan o no regresan a Estados Unidos. Ok. ¿Y el resto de los albergues, a quién atienden? A la población que va llegando, a la población que va llegando. Independientemente si ya tuvieron la oportunidad de una solicitud de Sí, hay gente que de está en espera, asilo. hay gente que está desde el programa pasado anterior de MPP, hay gente que se le pasó, hay gente que por una u otra cosa se descuidó, otra, la organización que lo organizaba se fue, pasaron muchas cosas, entonces hay diferente población, diferente ahorita que va llegando. Ayer me habló, me dice, padre, están aquí 10 familias de Guerrero, vea, descalzos, con bebés, mujeres, ¿Y cómo niños. llegaron? Y lo digo, ¿cómo llegaron? Dice, en taxi. Digo, ¿pero cómo lo hicieron? Una familia les pagó allí, los miró y le dijo, oye, ¿qué pasó aquí? Dice, no, les pagó el taxi para que fueran a la casa del migrante, pero venían con bebés, pero aparte venían estornudando, venían con bárbaro. calentura y venían con, date cuenta que Guerrero es un clima muy diferente al nosotros, claro, mira, y se luego Benito esas congelan cosas, aquí. pero cuando hay gripa, cuando hay otras cosas, hay que tener cuidado porque la pandemia y lo que estamos viendo ahorita, tenemos que ir con mucha Pero cautela. venían descalzos. Venían descalzos. ¿Y llegaron a los puentes o llegaron a dónde? El detalle era llegar a la central camionera, se van a la casa del migrante, se les dijo, no se puede, se les puede dar comida, se les puede dar alguno de ropa, ¿va? Pero se habló y creo que lo recibieron en el filtro, en el Flamingo. ¿Y cómo se atreve a llegar todas estas familias? ¿Quién se los trae? O sea, ¿cómo Ellos- dijeron, ellos- ven, vamos a Juárez porque acá están Bueno, dando... lo que pasa es que ahorita si tú preguntas, mucha de la gente de México es de Guerrero. Mucha gente es de Guerrero, ¿vea? Porque también está aquí vive tremendo. ya. Sí, sí, o que están aquí en espera. Todos se comunican. Yo sé que los canales son muy buenos y yo sé que el internet es muy bueno, pero yo te puedo decir, los migrantes le ganan al YouTube y le ganan a internet y le ganan al canal 56. ¿Vea? Entonces, ¿por qué? Lo sabes tú, al ratito, entras tú y pues sí, al ratito, es más, metimos unas 10 familias de haitianos, los metimos, todo ese rollo, y dije, cierren puertas y todo ese rollo. No te miento, en media hora ya había 50 haitianos allí. Dios, Y oye, no, es que no podemos recibirme, que esto, no reciben porque no reciben, no reciben porque no reciben. Entonces, ¿qué pasa? lo recibe. El migrante es el mejor comunicador, es el mejor medio para dar las noticias Para divulgar. rápido. Para divulgar. Definitivamente. Definitivamente, por eso te digo, ni internet, ni... Lo malo es que llegan en esas condiciones, ¿no? Así es, sí. Entonces, ahí es donde dices tú, ayudo, y luego la población, tengo el espacio para separar, para hacer filtro, y luego tengo para hacer prueba, tengo médico, tengo medicamento, o sea, ahora, las mujeres que están embarazadas, ¿qué le haces a la mera hora? ¿Cómo le vas a hacer ahí en ese aspecto? O sea, es un rollo muy tremendo que implica muchas cosas. ¿Y qué no se supone que, por ejemplo, en la central camionera está el Instituto Nacional de Migración? Sí. No, bueno, se supone que sí, pero pues eso... O Ahora, ellos ya no están. acuérdate que Guerrero están en su país, entonces migración no puede Cierto. decirles nada. Esa es otra cosa, ¿va? Entonces ahí sí, nada, pero si pudiera a lo mejor decir, oye, ve para acá, pero Por lo menos, ¿no? como están en su país, que se muevan y que hagan como puedan. Sí, claro. Así Sí, es. sí, porque tienen la libertad Así de es, moverse. de transitar en su país. Pero bueno, no solo llegan mexicanos aquí. Sí. Definitivamente. Pero, por ejemplo, llegan los extranjeros y todo, no, pues soy de Guerrero, soy de tal parte. Hijo. Oye, me acuerdo una vez que Oye, decía- pero aunque no sepa ni Sí, pronunciarlo. no, pero sí es una persona, oye, ¿qué vienes? No, vengo a ver la casa de Juan Gabriel. Sí, entonces te quedas tú así viendo y dices tú, déjenlos, hacen su lucha, como todo, ¿no? Cuando anda uno por allá, cuando vas a México, hay lugares que no se pues, oiga, pues perdón, ¿dónde está por aquí los baños, ¿no? Entonces, así son grandes y son valiosos, bellos los migrantes. No, pues el es ser que- humano es grande Es que tiene que acomodarse y acoplarse y y sobrevivir. el ser humano tiene que estar listo y se mueve para hacer todo. Claro. Padre, muchas gracias. Se No, nos no, no, terminó al el contrario, tiempo. al contrario, mira. Una charla muy enriquecedora. No, no, al contrario, yo creo que de veras, no hay que olvidar que somos frontera. ¿Vea? Mi papá es de León, mi mamá es de Torreón, ¿vea? Entonces
pues está la sangre ahí de migrantes, ¿verdad? Entonces yo me siento orgulloso, mi mamá es de un pueblo, de un ranchito, ¿verdad? Mi papá también es de allá de Guanajuato, vendía allá fruta, ¿verdad? En el basudero, traigo la raíz, entonces pues me siento orgulloso, ¿verdad? Y todas esas cosas, y Juárez también, una ciudad muy violenta, que se fue gente muy bonita, muy bella, nadie está exento, nadie. Ahorita vemos cuánto político, cuánto artista anda por diferentes cosas. Entonces, de veras, la migración no respeta cultura ni respeta estatus. Todos tenemos la semilla de un día poder migrar. Y es importante que usted ponga esta semillita de respeto para que vean todo Sí, por lo sí, que pasa. definitivamente, definitivamente. Rico o pobre, guapo o feo, niño o grande, ¿verdad? O de los medios que seas político, seas artista, seas lo que seas, vemos ahorita a nivel mundial el detalle que muchos se mueven o son migrantes. Entonces, nunca digan no, porque en tu naturaleza lo llevas. Hay que ser empáticos. Muchas gracias, Pablo. No, al contrario, Mirna, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Y gracias a usted, como siempre, por atendernos. Gracias, buenas noches.